Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de lo negativo a lo positivo. En Colombia hay siempre más liderazgo positivo que negativo, siempre. Y además, abultadamente, más liderazgo positivo que negativo. Bienvenidos a Sostenibilidad Colaborativa, el podcast del Grupo Portafolio Verde, en el que compartimos con líderes inspiradores las prácticas y aprendizajes que los han llevado a destinos con propósito y han demostrado que cuando trabajamos por el desarrollo sostenible, juntos llegamos más lejos. Estamos con el rector José Manuel Restrepo Abondano. En el 2017 me invitó a ser jurado del Premio Empresario del Año en la Universidad del Rosario. Hoy es rector de mi universidad, de la que soy un orgulloso egresado. José Manuel es ex ministro de Comercio, ex ministro de Hacienda, ex rector del CESA, ex rector de la Universidad del Rosario y hoy pues lidera la Universidad EIA o Escuela de Ingeniería de Antioquia. Rector, bienvenido a esta conversación. Alejo, un placer estar aquí contigo y sobre todo celebrar 20 años de Portafolio Verde con este esfuerzo. No solamente recuerdo cuando fuiste jurado de aquel premio, que nos reunimos en el Club El Nogal en Bogotá. Así y es, qué donde memoria. tomamos decisiones difíciles también Sí, en aquel señor. momento. Pero me recuerdo también cuando ya en tu condición de egresado me visitaste a contarme de Portafolio Verde y a mí me impresionaron varias cosas. La más importante, que yo creo que es muy en línea con esta conversación sobre liderazgo, es la pasión con la cual tú enfrentas los desafíos de tu organización y el compromiso con la sostenibilidad. Y creo que esa pasión la irradias y ha logrado que 20 años de una compañía se muestren como un gran resultado, con gran impacto. Lo segundo es el hecho de que eres empresa B, sobre todo porque cuando fui ministro de Comercio, desarrollamos las empresas BIC, que lo veíamos como un punto de partida para transitar a empresa Hacia B. la B. Luego era como la C. De acuerdo, y fuimos la primera vez del país. Y fueron la primera vez del país. Y lo último es que a mí me encanta ese foco en innovar y hacer desarrollo sostenible. Es decir, es hacer innovación en sostenibilidad. Entonces, pues muchas felicitaciones por estos 20 años y que sean muchos más 20 años de aquí en adelante. Muchas gracias, rector. Y esto, pues, eso que dices es un reconocimiento para todo un equipo que nos ha acompañado estos 20 años y que siguen firmes en esta causa del desarrollo sostenible. Y a las empresas que han creído en ti, porque Así creo que es. también ellas son protagonistas de esta historia. Todos los grupos de interés en una economía y en un capitalismo consciente, como tú lo dices, hay que hablar de todos los grupos de interés. Contémosle un poquito a la audiencia quién es el rector, José Manuel Restrepo. Pues ya describiste, digamos, lo que es lo menos importante, Sí, que son los cargos, algo de pero tu puedo decir biografía. simplemente, soy una persona sencilla, de familia, que cree en el valor de la familia como institución, y una persona que tiene pues una familia desde hace muchos años con mi señora que es abogada, eh, a quien admiro entre otras además porque es una gran emprendedora, porque montó su firma de propiedad intelectual y registros sanitarios de ella, cosa que yo no logré nunca como empresario. Tú sí eres emprendedor, yo no, yo soy un empleado esposa más. empresaria. Un empleado más, ella sí es empresaria. Y mis hijos, que son tres, Julián, que es el grande, un ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, está estudiando apenas. El segundo, que es Alejandro, que es el que tiene más inteligencia social y que seguramente estudiará una ciencia más social. Y María, que es la chiquita, que es la valiente, la corajuda, la llamo yo. Eso es lo que soy, una persona de familia, de valores, de principios, y que pues tiene como vocación la vocación del servicio a los demás. Yo he visto eso, rector. No solamente estás compartiendo y admirable cómo haces, yo le decía ahora a Lina, cómo hace el rector para estar en tantos espacios a la vez, además comunica, comparte las columnas, hablas con los medios, pero eres una persona de familia y además compartes lo que haces con tu familia y eso es muy inspirador. Que Que creo que es muy no importante. solamente se dedique tiempo a lo empresarial, a los negocios, a la universidad, a la academia, sino también Hoy a la justamente familia. fuimos informados de algo que fue una decisión cuando entré a la IA, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y era cómo lograr certificar a la Universidad de IA como entidad familiarmente responsable, que significa una entidad
en donde hay equilibrio de vida entre la persona, la familia, la empresa y en general la sociedad. Es una certificación internacional. Hoy nos comunicaron que vamos a quedar certificados. Ah, ya es un hecho, es Es un una hecho, es un hecho. noticia. Sí, ya solo falta que Qué nos den bueno. el título. Pero vamos a ser certificados. Llevamos 2 años y medio trabajando en esa dirección y un poco lo hacemos porque el equilibrio de vida para mí es fundamental. Entonces, además, sería la, creo que ya quinta organización que he certificado de FEDERE. Primero certifiqué al Rosario, después al CESA, Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda y ahora la IA 5. Cinco Espectacular. organizaciones. Qué buen logro. Creo firmemente en eso. Lo que acabas de decir, nada más me enorgullece mucho y creo que ese es un camino muy importante. Cuando lo hicimos por primera vez, en ese momento solo en Antioquia estaban certificadas 2 organizaciones, Chocolates y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Muy bien. Me gustaría que le compartiéramos a la audiencia sobre el propósito de José Manuel. Has estado en diferentes universidades, has estado en retos públicos. ¿Cuál es tu propósito, rector? Esa es una pregunta muy bonita porque el propósito superior al final yo creo que es la esencia de una organización, de cualquier tipo de organización y de una persona también. Hay un profesor que se llama William Deresiewicz, que es profesor de la Universidad de Yale. Escribió un libro que se llama Excellent Sheep, Ovejas Excelentes, en donde dice que el futuro de la educación exitosa es tratar de identificar el proyecto de vida individual y cómo a través del proyecto de vida la gente se realiza. Para mí eso se llama el propósito superior. Entonces, en la educación creo que hay que buscar propósitos superiores. Personalmente, mi propósito en la vida, yo lo he descrito como el de la vocación del servicio. Sigo en eso fielmente las palabras de la Madre Teresa que dice, quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que uno el servicio lo puede hacer desde lo privado, desde lo público, desde lo académico, desde las organizaciones sociales, desde la familia también. Y por eso cuando acepté incluso la rectoría de la IA, Escuela de Ingeniería de Antioquia, que ustedes la llaman así, pero ahora se llama Así es. EIA por medicina y por otras áreas del conocimiento. Cuando acepté, lo único que les dije es, yo acepto ser rector con una sola condición. ¿Cuál? Que quiero ser profesor de la cátedra de economía. Luego, quien esté dando economía, tristemente le voy a quitar el puesto. Que se le lo dediquen a estudiar o a enseñar otra clase, pero esa es mía. Porque creo que en la educación hay que arrancar desde el servicio a nuestros estudiantes y el encuentro permanente con los estudiantes. Para mí es una vocación de servicio, pero es una vocación de aprendizaje. Yo disfruto la vida aprendiendo y aprendiendo en esos encuentros. También hay otro libro que se llama Fish, es un libro de Airport Book. Uno lo compra en los aeropuertos, que lo que dice es que la vida hay que disfrutarla. Y para mí, yo disfruto la condición de rector, sobre todo por mi condición de profesor. Cuando llegaste a la universidad me acuerdo de la anécdota de estar ahí en el aula con los estudiantes, que lo disfrutas y eso también nos muestra lo importante de tener obviamente un rol de liderazgo de rector, pero también estar en ese día a día con los estudiantes me parece supremamente Es valioso. importantísimo y de hecho juego hay veces ping-pong contra ellos y gano ¿Cómo y te va pierdo. ahí? No, pues yo trato de ganar porque yo nunca busco perder. Sí. Trato de ganar y hay veces gano y hay veces pierdo Así hay porque que hay chinos que salir. son muy buenos para eso. Así salimos ayer con la selección, salimos a ganar. Pierdo en videogaming, eso sí me dan sopa y seco. Pues porque bueno. imagínense, esa gente está más preparada que uno. Rector, hablando de aprendizajes, que es lo que más te gusta en la vida y ese espíritu de servicio que tienes, en este video podcast, en los 20 años de Portafolio Verde, estamos compartiendo aprendizajes, resaltando la vida de personas que se la han jugado por el desarrollo sostenible. En tu caso, desde lo público, desde la academia. ¿Qué nos podrías compartir de esos aprendizajes de vida para tantas personas que quieren liderar el tema del desarrollo sostenible, que quieren aportar en lo público, que se están preparando también como líderes en el sector empresarial? Algunos aprendizajes, sé que la lista es larga, pero algunos que no podemos dejar de tener ahí en esa lista corta. Uno, porque yo podría poner ejemplos. Hablemos sobre compromiso en sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad empresarial, en emprendimiento, en la participación de la mujer, en el proyecto H, en proyectos que hicimos con Impulsa, me acuerdo, para el Impulsa dedicado a la mujer,
en proyectos de crédito con Bancoldex solamente dedicados a mujer como cabeza de empresa, en los bonos verdes soberanos que yo los emití por primera vez en Colombia, en la taxonomía verde que yo la Sí, monté desde que el está Ministerio de vigente. Hacienda, que está vigente, en el esfuerzo de equidad en la participación de juntas directivas de todas las compañías del Grupo Bicentenario, que también hicimos un esfuerzo en esa dirección. Y en educación, pues miles de cosas. Pero hay una que me parece más convincente y es una historia de la vida real. Y la voy a contar de una manera muy sencilla. Cuando yo era rector del Rosario, recibí un email de una persona que me decía, rector, me contó su vida en un pueblo y me contó que su único sueño en la vida era estudiar medicina en el Rosario, pero que no tenía ni la plata ni la condición económica, que venía de un pueblo muy pobre de Cundinamarca. Yo recibí la nota, como recibo miles de notas hoy como rector, no le paré muchas bolas. A la semana siguiente vuelvo y recibo la misma nota, me cuenta de su abuelo, de su familia, de su pueblo, de la mamá como madre cabeza de familia, de su hermana. Volvió a insistirme, me pidió beca. Y yo le contesté, un poco para liberarme del problema, que había una beca del 35%. Eso fue todo lo que le dije. Curiosamente, 3 semanas después me llama el rector de los Andes, en ese momento Carlos Angulo, y me dice, rector, ve, un muchacho de tu universidad me dijo que necesitaba una beca en el Rosario, que ya tenía el 35 y le faltaba el 65. Entonces me sorprendió tanto, pero lo que más me sorprendió, que fue lo mismo que me sorprendió a Ujú. mí, es que nunca firmaba los mails, ponía el soñador, el soñador. Cuando él firma, cuando me habla Angulo, me dice, me convenció tanto, sobre todo por lo del soñador, que yo le di el 65%, así que dime a dónde te consigno. Eso me hizo de inmediato llamar a mi secretaria, pedir una cita con el muchacho, con el soñador. Fue a mi oficina, media hora de la cita, duramos 3 horas, lloramos, nos contamos Mm. las historias, el pueblo, todo. Sería el primero en educación superior en su familia. Tanto que llamé al decano en medio de esa conversación y le dije, decano, tenemos que ayudarle académicamente, métalo al preuniversitario de medicina, ya tiene el 100% de matrícula y arranque. Hizo uno, Increíble. 2, 3, 4 semestres. Y yo transité ya después de la Rectoría del Rosario a ser ministro de Comercio, después ministro de Hacienda. Y recuerdo que estaba de ministro de Hacienda presentando la reforma tributaria. 700 personas, un gran salón. Termino de presentarla y al final se me acercan 5 sujetos y al final veo un joven que se me acerca, me hace la pregunta que un profesor nunca quiere que a uno le hagan, que es, ¿usted se acuerda de mí? Mm. Pues no, no me acuerdo de usted. Con tantos Eh, estudiantes. pero cuando me dijo, estoy seguro que se acuerda de mí cuando le digo quién soy. ¿Quién eres? El soñador. Ahí sí me acordé de él. Entonces le pregunté de inmediato, ¿y terminaste medicina? Y me dijo, no terminé medicina, pero hice 4 semestres de medicina, me cambié a ingeniería, gracias al estar en el Rosario, hice mi ingeniería, terminé ingeniería y hoy estoy trabajando en esta empresa. Y quiero decirle que a este sitio solamente vengo por una razón, no para aprender de la reforma tributaria, sino solamente para expresarle mi gratitud, porque usted me regaló una gota de esperanza. Y quiero que usted sepa que en la vida esta gota de esperanza cambió mi vida, la de mi familia, la de mi pueblo, y que ojalá usted le regale esa gota de esperanza a otras personas en la sociedad. Yo lo haré toda la vida. Y se fue. Y me cautivó tanto ese mensaje que me demostró primero el valor del coraje y de la valentía, pero también la responsabilidad que tenemos todos por regalar gotas de esperanza. Creo que la sostenibilidad son gotas de esperanza que uno tiene que regalar permanentemente. Por eso para mí la sostenibilidad no es solo ambiental, es social, es empresarial, es cultural, es ambiental. En general incluso es hasta de construcción de nuestra democracia y es una construcción como seres humanos. Si nosotros regalásemos gotas de esperanza, creo que incluso seríamos como sociedad una sociedad más sostenible en todo sentido. Oh, qué historia tan inspiradora, rector. Increíble. Ese encuentro debió haber sido muy emotivo. Sí, sí, claro. Y este año, hablando de esperanza, Gallup hizo un estudio internacional en el que nos muestra cómo los líderes no solamente están siendo valorados por la confianza que le inspiran a sus equipos, sino por la esperanza. Algunos dirán, pero esa esperanza será una esperanza pegada de qué en estos tiempos. ¿Qué dirías de esa esperanza que tenemos que reflejar y que tenemos que transmitir hoy los líderes? Es mi mensaje más importante. Hoy lo hago incluso en nuestra sociedad, lo hago con mis estudiantes, un poco insistiendo en que lo único que en la vida no podemos perder nunca es la esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza nos mantiene vivos. La esperanza supone confianza. La esperanza supone futuro.
La esperanza supone que a pesar de que no hemos logrado algo de pronto en la vida, pues de pronto lo vamos a lograr. Entonces, es indispensable que en nuestra sociedad siempre construyamos en esa dirección. Por eso hablaba de las gotas de esperanza. Y para mí regalar gotas de esperanza es una expresión también de felicidad. Tener esperanza es una forma de tener felicidad, porque en el fondo es tener el brío de decir, hay algo que puedo lograr y lo voy a lograr. Entonces a mí me parece que como sociedad es fundamental eso. Cuando caemos en el apocalipsis, en lo apocalíptico o en la desesperanza, pues se apaga el mundo. Yo siempre he dicho que en la vida hay dos tipos de personas, los que lloran y los que producen pañuelos. Así es. Como Portafolio Ahí Verde, están las produce oportunidades. pañuelos, no se dedica a llorar. Cuando uno solamente se dedica a llorar es porque perdió la esperanza. Cuando uno produce pañuelos, así le vaya mal, es porque todavía hay oportunidades. También considero que la esperanza es fundamental en cualquier organización, como persona. Hay líderes que dicen, no, es que yo no tengo un cargo de responsabilidad. No, no tienes que tener un cargo de responsabilidad. Cualquier persona en una institución, en una entidad pública, privada, puede generar esperanza en su entorno, ¿cierto? De impactar positivamente a su entorno con esa esperanza y conectar a otros. Y creo que para eso hay que tener también un sentido de trascendencia. Solamente puede uno tener esperanza si genuinamente cree que en su vida personal, en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida empresarial, va a trascender. Es decir, que la obra o la gestión que tú estás realizando es para dejar un legado, para que alguien mire atrás y vea la huella que tú pintaste en el suelo, en el piso. Cuando somos capaces de ver el futuro con esperanza, es porque en el fondo tenemos un sentido de trascendencia. Y el sentido de trascendencia no es solamente sobrevivir, tampoco es ser el mejor. Es mucho más que eso. Es incluso hacer algo respecto de lo cual de pronto ni siquiera te van a aplaudir. Portafolio Verde tiene futuro y tiene trascendencia. Seguramente lo que tú haces hoy no te da rédito. Eso es lo que es genuinamente trascendente. Porque más adelante, una generación, dos generaciones, alguien dirá, wow, chapó, lo que hizo Alejandro en Portafolio Verde valió la pena. En 20 años. Lo que hizo en sus primeros 20 años fue extraordinario y dejó esta huella en estas organizaciones y en la sociedad en general. Entonces, cuando uno tiene esperanza, en el fondo está construyendo con sentido de trascendencia. Si hablamos de taxonomía, que fue uno de los legados, hablando del legado que daste en el ministerio, hay una definición clásica en la taxonomía de lo que es sostenibilidad y mencionaste ahora algo la hélice, la triple hélice ambiental, social, económica, desde el corazón. ¿Cómo le hemos preguntado también a otros amigos, invitados, colegas, cómo definirías la sostenibilidad desde el corazón? Aparte de la definición del glosario y de la taxonomía. Yo lo definiría con dos palabras, bien común. Porque creer en la sostenibilidad es entender que todo lo que hacemos por los demás lo hacemos por nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Si yo genuinamente creo que cuidar nuestra casa común, para hablar de sostenibilidad ambiental, es relevante, lo es justamente porque haciendo eso, incluso yo también me beneficio. Luego es reconocer el valor del otro, es ser consciente de que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por los demás y al final lo estás haciendo por ti mismo también. Entonces, quien cree en la sostenibilidad cree genuinamente en el bien común, en ese principio de privilegiar lo colectivo sobre lo propio, sobre lo particular o sobre lo individual. Cuando uno privilegia lo colectivo sobre lo particular, entonces es consciente de que debemos trabajar en sostenibilidad social, es decir, que tenemos, por ejemplo, algunos, tú y yo, tenemos privilegios, pero lo importante no es tener un privilegio, incluso no hay necesidad de sentirse mal por los privilegios, sino las responsabilidades que se derivan de los privilegios. Sostenibilidad social. Si uno es consciente de eso, pues tiene que ayudarle a otros a conseguir oportunidades para tener posibilidades incluso de desarrollo, de pronto incluso hasta superiores a los tuyos. Sostenibilidad empresarial, porque si uno genuinamente cree en el bien común, cree que las empresas no están solamente para hacer plata, sino que para más allá de hacer plata tienen que tener un compromiso con lo que realizan. Por eso hay propósitos superiores. Así es. Crees también, si crees en el bien común, crees también en la sostenibilidad ambiental, porque en el fondo estás preocupado no por tu generación, porque es que en el fondo si hoy cuidamos el medio ambiente no me va a beneficiar gran cosa,
pero sí se van a beneficiar las siguientes 2 generaciones. Porque van a tener agua, porque van a tener fauna, porque van a tener flora, porque van a tener ríos, porque van a tener miles de posibilidades en el medio ambiente o en esa casa común. Eso es genuinamente pensar en el bien común. Y así también podría uno decir, si uno piensa en el bien común, tiene que cuidar el patrimonio intelectual, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio religioso, el patrimonio folclórico, el patrimonio artístico de nuestros territorios, el patrimonio de la literatura de nuestros territorios, cuidar la cultura. En el fondo eso también significa un compromiso con la sostenibilidad. Y ahí me diste unos pinitos de una pregunta que te quiero hacer, rector, y es tu visión de país. Has sido líder en diferentes organizaciones, universidades, en los ministerios. Desde los ministerios tuviste la oportunidad de interactuar con una gran cantidad de organizaciones públicas, privadas, la academia. Cuéntanos un poquito tu visión de país. Eso podemos durar otro podcast. Bueno, lo alargamos un No, pero yo poquito. digo, vamos a decir, este es un país maravilloso que tiene los 3 activos que lo hacen más potente posiblemente. El primero de ellos es la biodiversidad, segundo país más biodiverso del mundo. Y tú me acabas de enseñar que es el primero per cápita, Por kilómetro cuadrado. por kilómetro cuadrado, por encima de Brasil, que es el número 1 en términos absolutos. Esa es una fortaleza gigante, porque de ahí nos abre la bioeconomía, porque de ahí nos abre la posibilidad de preservar nuestra huella ecológica, porque de ahí nos abre un compromiso con la deforestación, que hay que acabarla y erradicarla del país. La biodiversidad es un primer gran activo de Colombia. El segundo activo es nuestras culturas y territorios, territorios muy diversos, territorios que tienen diversidad en todo sentido, folclórica, artística, en literatura, en arquitectura, en tantas cosas y expresiones. Y la tercera es que tenemos un talento sobresaliente. Dice el Foro Económico Mundial, el talento más emprendedor de América Latina y el Caribe. Y yo lo creo firmemente. Entonces, cuando digo que es un país que tiene un enorme futuro y cuando uno me pregunta sobre la visión de futuro del país, ¿cómo somos capaces de aprovechar esos 3 activos? Y como decía García Márquez también en La misión de sabios, la primera de ellas, ¿cómo somos capaces de usar esa capacidad creativa que durante siglos hemos desperdiciado en la depredación y en la violencia por el país próspero dedicado al futuro de nuestros niños? Y entonces uno dice, ahí lo que dice es que simultáneamente hemos tenido un país violento, un país donde hay diferencias, un país donde tenemos un compromiso por construir con equidad, enfrentar la pobreza, el desempleo, la destrucción, llamémoslo así, que hemos tenido socialmente, la erosión en este frente. Entonces tenemos ahí un desafío en ese futuro de país. Pero tenemos un país que tiene el enorme potencial en sectores claves como el agro, un territorio que usa 14 millones de 40 millones de hectáreas, que podría convertirse en la despensa del mundo. Que como me dijo alguna vez Ricardo Hausmann, cuando lo invité a la misión de internacionalización, Colombia is more India, less China. O sea, tiene talento. Talento para el servicio, los servicios basados en conocimiento. Hay madera. El que tú haces, servicios financieros, servicios de ingeniería, servicios de diseño, servicios de producción de software, servicios de quien hoy nos pone esta plataforma cultural para conectarnos Industrias a través creativas de Medellín, acá estamos en ellas. Son los sectores que más crecen en exportación hoy en Colombia, exponencialmente. Un país que tiene energías renovables, todo tipo de energías, eólicas, solares. Un país que tiene industrias 4.0, que tiene turismo sostenible también. Entonces yo hice la ley de turismo sostenible. Después de 20 años, más de 20 años que no teníamos ley de turismo, montamos una ley de turismo con énfasis en sostenibilidad, porque esa era la apuesta que teníamos en ese momento. Y yo creo firmemente en eso. Entonces, es un país con potenciales, con desafíos, ya los hemos dicho, desafío también de la informalidad, de la falta de productividad, de la falta de competitividad, con 3 activos que nos hacen poderosos y con una ambición gigante por llegar a esa ambición que no hemos logrado canalizar, porque los colombianos somos ambiciosos, siempre estamos pensando en grande. Hay que canalizar bien eso y el país no lo para nadie. Vamos con toda. Exacto. Rector, liderar causas demanda mucha energía. Te vemos y lo comentamos
diferentes egresados, ¿cómo hará el rector para atender tantos temas? Además, su clase y los órganos de gobierno de la universidad y la familia. Y estamos en una campaña para que los líderes cuiden su energía. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cómo cuidas tu energía como líder para estar siempre bien y ponerle el pecho a los problemas, a los retos y a vencer obstáculos, que es lo que hace un líder también Yo creo todo el que tiempo? para el ejercicio, no el mío, sino en general de los liderazgos, uno necesita magia y magia plena. Son dos Magia y magia palabras que plena. tienen, son dos palabras que tienen 10 letras, cada una tiene 5, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo primero es la M de la magia, que es motivación. Y la primera invitación que uno tiene que hacer a quien quiere ejercer el liderazgo es si genuinamente está motivado, porque el que está motivado se le nota, el que está desmotivado también se le nota. Ujú. Y no puede uno esperar a que me motiven. No, si te vas a esperar a que te motiven, te jodiste, porque nunca te van a motivar. Tienes que motivarte primero tú a ti mismo. Automotivación. Segundo, entonces, si tu motivación, que en el fondo es un propósito superior, está clara, pues puedes seguir para adelante. Segundo, actitud. Ujú. ¿Con qué actitud emprendemos lo que hacemos? ¿Optimista, positiva, negativa? Yo creo en la actitud optimista. Siempre pensar que se va a lograr el resultado. Y así me apuesto por actividades y así creo que hay que apostarse en el ejercicio diario. G es gente, que es trabajar con gente, por la gente y para la gente. Me parece que cuando uno entiende que está al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo, uno por lo menos actúa distinto y con un propósito distinto. La Se I nota. es la I de la imaginación. Trata de ser creativo en lo que haces, innovador, hacer las cosas distintas. Y la A es acción. El mundo está lleno de inventores inútiles y fracasados Ejecutar. porque, porque no fueron capaces de traducir su idea en acción. Hay que ejecutar, pasar de iniciativas a acabativas. Entonces yo soy focused en realizar los resultados, en realizar las acciones, porque si no las realizas, no estás haciendo nada. Lo que pasa es que la magia creo que debe ser plena. Y plena significa primero pasión. Hay que actuar con pasión. Hay que apasionarse en lo que uno hace. Ser como hincha, no sé tú de qué seas, del Atlético Nacional Sí, o del no, no el Deportivo mejor hincha, Independiente pero sí Medellín. del Nacional. Yo soy del Santa Fe y del Envigado, para no pelear con los países. Con la IA. Exactamente. Y además, como estoy en Envigado, Estás muy estoy en bien. Envigado Fútbol Club. ¿Sí? Entonces, pasión. La L es libertad, actuar con libertad. Actuar con libertad y actuar con un propósito libre. Nadie más te impone el camino. Y cuidar la libertad. La E es espiritualidad o trascendencia. Vuelvo a lo mismo. Es un sentido de trascendencia. Estamos en este mundo porque somos pasajeros de un tren, pero no estamos puestos al azar. Tenemos un propósito superior. La N significa naturalidad o autenticidad, o sea, ser uno mismo. No tratar de parecerse a alguien más. Mucha gente en el ejercicio de su vida diaria trata de parecerse a otro. Yo leo biografías, pero no para parecerme a nadie, porque si no uno se convierte en el premio seco del premio mayor y nunca Claro. será premio mayor. Ujú. Y la última es la más importante, la que engloba todo lo anterior, la más linda de todas y la más necesaria, que es, ¿se te ocurre alguna palabra con A? Amor. Amor, exactamente. Claro, amor. No se puede ejercer el liderazgo con magia plena si no existe el amor. Amor, te cuento que hoy se graduó de la guardería mi hija menor de 2 años. Ya va para el colegio. Hoy en Y día no te dan grados imaginas de los 2 años. el amor, para terminar ahí la magia plena, el amor que eso le El amor inspira a una transforma hinchada y el amor increíble. hasta que duela también. Así lo defino, lo que sentí hoy por Emita verla ya graduarse de su guardería. Me encanta lo de magia plena. Quería también aquí preguntarte y poner sobre la mesa de tu filosofía de vida, pues porque aquí ya veo que me adelantaste mucho en lo de magia plena. ¿Alguna frase que te identifique No, como para yo redondear la esta usé, conversa? digamos, la usé incluso en un propósito superior cuando era rector del Rosario. Y era más o menos la frase, servir nos hace grandes. Esa se la aprendí a un profesor y yo, digamos, de ahí la convertí en este propósito de servicio. Pero él me decía, no aspires al éxito, aspira a la grandeza. Porque el éxito lo obtiene cualquier persona con estudio, con un mínimo de recursos. Es fácil de lograr. Si eres responsable, trabajador, si haces la tarea, si estudias, el éxito lo vas a conseguir. Pero el éxito es efímero.
porque el éxito algunos lo asocian a poder, prestigio, dinero. Y, y digamos que el poder, el prestigio y dinero son como juegos pirotécnicos. Son fulgurantes, son emocionantes, generan mucha alegría temporal. Pero una vez se Pasan apaga rápido. el fuego pirotécnico, ya no generan esa alegría. Incluso generan hasta tristeza porque generan oscuridad. Entonces, el éxito no debería ser el propósito de la vida de nadie, sino la grandeza. Entonces, no busquen el éxito, sino la grandeza. Y la grandeza se busca con el servicio. Por eso servir nos hace grandes. Muy bien, rector. Pues qué conversación tan inspiradora. Aquí quedo lleno de esperanza y con seguridad tantos jóvenes que le están apuntando a lo que dice el Foro Económico Mundial, que la sostenibilidad es uno de los 2 empleos que más crecen en el mundo, que se animen a seguir ese camino, a trabajar por un desarrollo verdaderamente sostenible, como lo decías, que incluya también la cultura, además de las 3 variables de las que hablamos siempre, uno de los temas que más está creciendo, las industrias creativas, culturales. Ahí hay un potencial gigante en este país. Rector, qué bueno saber que tenemos en Colombia líderes como tú, líderes que nos van a ayudar a ver el camino, a ver para dónde debe coger este país. Pero lo importante es que todos ejerzamos nuestra forma de liderazgo con sentido de trascendencia, porque al final el liderazgo no está circunscrito a unas personas, sino a todos los actores de la sociedad. Liderazgo en nuestra familia, como padre o madre de familia, en nuestra familia más grande, con padre, madre, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, en nuestras instituciones, en nuestra sociedad. Luego, se puede ejercer de distintas formas. Lo importante es ejercerlo y ejercerlo además en un liderazgo positivo. Yo entonces además hago una charla muy linda que termina con una actividad y siempre me encanta llegar a esa actividad porque antes de llegar a la actividad le pregunto a los jóvenes a quienes les doy la charla si en Colombia hay más liderazgo positivo o negativo. Siempre me contestan, porque le pregunto en público, y me recuerdo ahorita una conferencia de 1800 jóvenes, la mayoría de ellos, y sonó evidentemente, dijeron liderazgo negativo. Entonces hago un ejercicio y después del ejercicio vuelvo y hago la misma pregunta y me contestan positivo. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de lo negativo a lo positivo. En Colombia hay siempre más liderazgo positivo que negativo, siempre. Y además, abultadamente, más liderazgo positivo que negativo. No podemos dejarnos, llamémoslo, oscurecer nuestra mentalidad alrededor de lo negativo y del pesimismo. Vuelve la esperanza, porque la esperanza, como lo dije antes, es lo último que se pierde. Así que tenemos esperanza en que Portafolio Verde siga su marcha, siga construyendo este país, siga innovando, siga logrando sostenibilidad en todo el sentido de la palabra, comprensivamente, siga transformando empresas y organizaciones y que en los 20 años que viene de aquí en adelante se convierta no solamente en un paradigma de Colombia o de América Latina, sino del mundo. Felicitaciones, Qué ABJ. responsabilidad. Gracias, rector. Gracias a mi universidad que hace 20 años nos ayudó a construir un proyecto de vida, nos abrió sus puertas del área de emprendimiento para darnos ese empujón que necesitábamos para seguir adelante con esta compañía en la que hoy no solamente creen su equipo de trabajo, sino muchos grupos de interés que nos han ayudado a estar aquí donde estamos en estos primeros 20 años. Creemos en el poder de las conversaciones con propósito. Los invitamos a estar muy pendientes de esta celebración porque tenemos muchas historias para contarles.